Bienvenidos a una nueva transmisión de Asamblea de Dios Esmirna. Alaba y glorifica el nombre de Dios Todopoderoso. Y lo más importante, que la palabra del Señor se haga rema en tu vida. Buenas noches tenga cada uno de ustedes. Es una bendición poder llegar a sus hogares. En esta hora le invito a que le pidamos al Señor que nos ayude a brillar. Y si usted ha sentido que su resplandor, que su brillo ha disminuido, podemos pedirle también que Él vuelva a resplandecer en nosotros. Cantemos. Tenme brillando, Señor, tenme brillando por ti.
y en tu gran resplandor. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Vuelve a resplandecer tu imagen, quiero en mí, y haz una obra que jamás el tiempo borrará, y en tu gran resplandor guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Guía nuestro camino, alumbra nuestros pasos, queremos siempre estar cerca de ti. Vuelve a resplandecer en mí, y que tu gloria y tu verdad puedan mi vida reflejar. Vuelve a brillar. Guía nuestro camino por sendas de justicia, que no nos apartemos más de ti. Resplandece en nosotros, Señor, para que siempre podamos brillar. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Qué gusto es para mí que en este momento podamos apartar ese tiempo maravilloso para poder aprender de la palabra de Dios. Amén. En este momento vamos a aprender de un tema muy bonito y dice, brillando en la fuerza de Cristo. Amén. Sabemos que este mes nos lo han dedicado al tema de brillar por Cristo. Y en esta noche abra su Biblia, usted ya tiene su Biblia ahí, tiene su cuadernito, ya toda la familia ya está preparada para que podamos aprender de la palabra de Dios. Amén. Abra su Biblia en el libro de Efesios. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 20. Amén. Dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Vamos a orar, hermanos, en esta noche. Que sea el Espíritu Santo, hermanos, quien nos hable, ¿verdad? Mi Dios, en esta noche te damos gracias, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, tuyo es el tiempo, mi Dios. Usa mi vida, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tu pueblo, mi Dios, esté preparado, Padre, para recibir esta palabra, mi Dios, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, mi Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús, te damos toda honra y toda gloria a ti, mi Dios amado. Háblanos, Espíritu Santo, a cada uno a través de esta palabra, mi Dios, que es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Brillando en la fuerza de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la oración es una tarea nada corriente. Es a través de la oración que presentamos delante del trono de Dios nuestra adoración y súplica. Hermanos, si nosotros no oramos, las fuerzas que nosotros vamos a tener, hermanos, no van a ser poderosas en Cristo Jesús. La palabra de Dios en esta noche nos habla y nos confronta, amén. Y dice que se cuenta de una enfermera cristiana que le gustaba orar, pero tenía problemas con su tiempo, dice. Entonces se dio cuenta que iba a orar cuando usaba sus manos al atender a las personas y le funcionaría por darle la importancia de vida. En el libro del escritor George Reinthrop, ahí dice que esta enfermera cristiana empezó, dice, evangelizando a un paciente y él aceptó a Cristo. Entonces ella se dio cuenta de la importancia de la oración. Ella se dio cuenta que tal vez ella no tenía mucho tiempo fuera de su trabajo, pero ella tenía tiempo dentro de su trabajo. Y siendo ella una enfermera, ella empezó a hablarle a estas personas enfermas, necesitadas de Dios, que estaban en el hospital, ¿verdad? Entonces, ella dice que oró por este hombre y se dio cuenta que este paciente era un hombre quejoso, un hombre muy molesto, un hombre que quizás a través de la enfermedad se había llenado de amargura. Y ella se dio cuenta, ¿verdad?, que al hablarle de Cristo, y él había recibido a Cristo, dice, como su Salvador, entonces ella hizo, dice, un esquema de oración con sus manos. Ella dice que se puso a pensar que ella podía ayudar a esos enfermos con sus manos, porque ella llegaba todos los días con los enfermos, ¿verdad?, y los tocaba. Entonces ella decidió poner nombre a sus dedos, qué era lo que iba a hacer. Y dice que el dedo pulgar representaba a las personas más próximas que tenían necesidades. Ella, en el nombre de Dios, empezó a usar sus manos. Ella se dio cuenta que ella era útil en ese hospital. Sus manos eran útiles, ¿verdad?, para ella. Y dice que el dedo índice oraba por las autoridades, dice, de educación y de salud. Esta enfermera no perdía su tiempo. Ella estaba en el trabajo, pero ella había dedicado eso en su corazón, de dedicarle el tiempo a la oración usando sus manos, dice. Y el dedo medio, dice, oraba por las personas más importantes, autoridades del Estado y religiosas, pastores, líderes,
Ella, mientras estaba dentro de su trabajo, ella estaba en oración de intercesión, ¿va? Ella dice que el dedo anular para ella era el dedo más dócil. Para los pianistas, dice que oraba, que Dios enviara amor y armonía a las familias. Ella, el dedo meñique, dice, representaba a todas las personas que están en pruebas y problemas difíciles. Entonces, hermanos, nos tenemos que dar cuenta que la oración no es algo que si quiero lo hago, no es algo optativo, es algo que yo lo debo de hacer. Tenemos un enemigo, hermanos, y él usa estrategias, ¿verdad?, contra los hijos de Dios. Entonces nosotros que tenemos que estar al frente de la oración, porque únicamente orando vamos a tener fuerzas, pero fuerzas en Cristo Jesús. Por eso el tema dice, brillando en las fuerzas de Cristo. Muchas veces nosotros, hermanos, podemos caminar bajo nuestras fuerzas, pero las cosas no salen bien cuando caminamos bajo nuestras fuerzas. Vamos a tocar 2 puntos en esta noche, y el punto número 1 dice, preparación para fortalecernos. Leíamos en el versículo 10 de 6 de Efesios 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Miren qué maravilloso. Nos tenemos que fortalecer, hermanos, en la fuerza de Cristo, en la fuerza que Él nos da cada día, ¿verdad? Dice que esto es básico en la vida de nosotros los cristianos. Esa preparación, hermanos, en oración. El creyente que no se prepara, dice, se convierte en un creyente derrotado. Porque luchamos, dice, en nuestro diario vivir con nuestras propias fuerzas. Entonces, hermanos, si nosotros queremos triunfar como hijos de Dios, tenemos que someternos a Dios, ¿verdad? Bajo la oración, para tener fuerzas cada día. Pidámosle a Dios que Él nos ayude. Dice que la fuerza en la vida cristiana radica en la dependencia de Dios. Él es el único, hermanos, que nos da esa fuerza. Porque cualquier fuerza humana es impotencia, hermanos. Es una gran impotencia. Nosotros no nos podemos enfrentar a un gran enemigo que tenemos bajo nuestras propias fuerzas. No podemos, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, nos explica la verdad de Dios en nuestra verdad y su vida en nuestra vida y su poder en nuestro poder, dice, ¿verdad? Entonces, hermanos, la fuerza del Señor siempre es más que suficiente para la batalla. Él es el único, hermanos, Él es el único poderoso, gigante, guerrero, es el único que va al frente de nosotros, ¿verdad? Y dice que es el único que nos regala fuerzas como las del búfalo, fuerzas como las del búfalo. Pero si nosotros nos humillamos y nos sometemos a la oración, si nosotros no oramos, hermanos, ¿cómo, en qué forma vamos a querer tener fuerzas? No se va a poder, ¿verdad? No se puede. Vamos a leer un pasaje muy conocido y está en Apocalipsis 3:8. Y dice así, mire, yo conozco tus obras, le decía, ¿verdad?, a la iglesia de Filadelfia. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Bien, aunque tienes poca fuerza, hermanos, delante de Dios estamos desnudos. Nosotros podemos engañar tal vez al ser humano, pero a Dios nadie lo engaña. Porque Él conoce nuestra mente, nuestro corazón, Él conoce todo de nosotros. Entonces, hermanos, nuestra propia fuerza jamás va a ser bastante. Nunca, hermanos, nunca va a ser suficiente para la oposición, esa oposición del enemigo que nos ataca, hermanos. Él nunca va a descansar de andarnos atacando. Él toda la vida va a buscar una manera de atacarnos,
pero más poderoso es el que está a nuestro lado, ¿verdad? Pero ¿cómo es que Él va a estar a nuestro lado? Si nosotros estamos orando, velando, dice, porque no sabemos, ¿verdad? No sabemos en qué momento el enemigo ataca. El punto número 2 dice, es grande el poder de esa fuerza, porque el enemigo no es pequeño. Miren qué tremendo. No tenemos a un enemigo pequeño, hermanos. Y Él nos mira también. Dios sabe todo y el enemigo nos mira. Así que la fuerza de Dios es necesaria y suficiente contra los enemigos en la batalla. Miren lo que dice 6:12, siempre de Efesios. Porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, tenemos a un enemigo malo. Él no escatima, Él no mira edad, Él no mira color, Él no mira nada. Él lo único que quiere es destruirnos. Pero nosotros estamos armados, ¿verdad? Y sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, dice. Pero nosotros estamos bien preparados en Cristo. Él nos ha dejado esta palabra que es viva y es eficaz, dice, ¿verdad? La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, que penetra, dice, a partir el alma, los tuétanos, las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que, amados hermanos, no estamos solos. Jehová de los ejércitos está a nuestro lado. Amén. Entonces, lo importante no es la cantidad de la fuerza que tengamos. Lo importante es la fuente de esa fuerza. ¿Y quién es la fuente de esa fuerza? Dios. Él es el único, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo están a nuestro lado. Y si nosotros, hermanos, nos aferramos, nos agarramos de la mano de Dios, Él está con nosotros. Miren qué maravilloso. Usted y yo no estamos solos, ¿verdad? Él está a nuestro lado. En la crucifixión y resurrección de Jesús destruyó a Satanás, su poder, el pecado y la muerte. Mire que dice Romanos 5:18. Vamos a Romanos. Yo sé que usted tiene ahí su Biblia y no le va a costar hallar Romanos 5:18. Y dice así la palabra de Dios. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Miren qué bonito, qué bonito. Porque así como por la desobediencia, dice, de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la confianza de Jesús en su muerte es el punto de partida para que cada creyente tenga la victoria en cada batalla. ¿Qué le parece? Ya Jesús venció en la cruz del Calvario y por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Y nos podemos, hermanos, acercar confiadamente al trono de su gracia. Amén. Porque dice que así como sobreabundó el pecado, sobreabunda la gracia. Pero como dice nuestra pastora, no abuse de esa gracia, ¿verdad? Nosotros, hermanos, no podemos estar sin orar, no podemos estar solos, porque hay un enemigo que mata, roba y destruye. Pero con las fuerzas que Dios nos regala todos los días, somos más que vencedores. Pero si todos los días estamos alertas, hermanos, alertas para la gloria de Dios, ¿verdad? En la medida, dice, que el creyente se fortalece, su victoria la verá aún en los peores ataques del enemigo, porque Jesús le ha garantizado
su victoria. Jamás, hermanos, los hijos de Dios vamos a quedar burlados. Cuando se nos vienen situaciones difíciles, hermanos, todo tiene un propósito. Nada se viene porque se quiso venir. Muchas veces sentimos, hermanos, que se nos terminan las fuerzas, pero no hay que decirlas, ¿verdad? Ay, siento que me desmayo, siento que ya no puedo. No. En el poder de su fuerza, dice, nos tenemos que levantar, fortalecernos en el nombre de Jesús. Yo sé, hermanos, que los ataques, las tribulaciones se vienen. De un momento a otro se vienen, ¿verdad? Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y los días son malos, hermanos, y cada día es peor. Y si usted y yo estamos solos, trabajando y caminando bajo nuestras propias fuerzas, nos va a devorar el enemigo. Pero más poderoso es Jehová de los ejércitos, que está con usted y está conmigo. La palabra de Dios, hermanos, nos insta, nos anima. Por eso dice, volvemos a regresar a Efesios. Dice Efesios 6, 18, dice acá: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. No tenemos razón para temer, hermanos. No tenemos razón para temer si el Señor está a nuestro lado, y la propiciación de esa fuerza se consigue a través de la gracia, de la oración, del conocimiento y obediencia a la palabra, y sobre todo fe en las promesas de Dios. Si usted y yo confiamos plenamente en Dios, hermanos, somos más que vencedores. Y tenemos que saber, hermanos, en qué tierra estamos parados. Sabemos, hermanos, que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y dice que también tras varios años de ministerio, usted se recuerda que Pablo instruía a Timoteo para que él también fuera un varón de guerra, para que Timoteo también trabajara en la obra de Dios, pero que fuera un varón esforzado y valiente. Y acá en 2 Timoteo 1, 6 al 8 le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, le decía Pablo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Pablo le aconsejaba a Timoteo. Él estaba aconsejando, ¿verdad?, que Dios lo había hecho a él valiente. No le había dado un espíritu de cobardía, le decía, y eso mismo nos dice hoy día nosotros, hermanos. Nosotros no estamos solos, hermanos, y no debemos de tener miedo, ¿verdad? Porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, aleluya. Él es el único, hermanos, que nos regala esa fuerza en la cual usted y yo tenemos que brillar para la gloria de Dios. Cuando se nos vienen situaciones, ahí es donde vamos a brillar, porque vamos a arreglar las cosas bajo la fuerza de Dios, ¿verdad? Todos los días pedir fuerza de búfalo, para que nosotros, hermanos, seamos guerreros, porque en nuestra vida, toda la vida, vamos a estar en guerra. Los hijos de Dios todos los días, tenemos que pelear esa batalla. Tenemos que pelear nuestra salvación. Tenemos que pelear el gozo que tiene que tener nuestro corazón todos los días para la gloria de Dios. Pablo, él estaba preso, pero él decía: gócense en mis aflicciones, porque él estaba preso, pero él seguía con el ministerio. Él seguía para la gloria de Dios, trabajando, predicando su palabra. El enemigo quiso derrotarlo y él decía: bueno, ya está preso este hombre, ya la hice, decía el enemigo. Pero no, Jehová de los ejércitos estaba con Pablo, y no importando su situación, él seguía adelante.
Y hoy en día, hermanos, ya no está tan fácil que usted y yo estemos predicando y predicando la palabra de Dios allá afuera, en las calles, porque usted se dará cuenta de la situación en que estamos. Pero la iglesia sigue caminando, dice un coro, ¿verdad? En las pruebas y en las luchas, la iglesia sigue caminando. A un principio hablábamos de una enfermera. Y esta enfermera, estando en el hospital, ella buscó la forma, la manera de orar con los enfermos, de poner sus manos. Le puso nombre a cada dedo. Cada día tenía intercesión ella. Entonces nosotros, hermanos, no nos podemos agarrar de que no tengo tiempo. Yo trabajo, hermana. Es que usted porque no sabe. Yo salgo a las 5 de la mañana, regreso a las 10 de la noche. Ajá. Pero podemos encontrar una estrategia, hermanos. ¿Cómo, en qué manera nosotros sí podemos orar caminando en nuestra hora de comida, aún sentados en el baño? Nosotros de una u otra manera podemos darle el tiempo a Dios en la oración, hermanos. Decía un siervo de Dios, yo decía, me levanto a la 1 de la madrugada, porque de otra forma, a mí ya no me queda tiempo, me decía el siervo, yo me voy a las 5 de la mañana a mi trabajo y no tengo hora para regresar. Otro siervo me decía, yo cuando voy en el bus, cuando había buses, ¿verdad? Yo en todo el camino, yo me voy orando. Y miren, hermanos, por experiencia yo se los digo, aún en los buses el Espíritu Santo se derrama en nosotros, hermanos. Se lo digo por experiencia. Entonces, hermanos, no busquemos excusas de que yo no oro porque estoy enfermo, yo no oro porque no tengo tiempo, yo no oro porque trabajo mucho. Hermana, usted porque no sabe mis situaciones. Sí, yo no sé sus situaciones, pero Dios sí las sabe. Y aún, hermanos, que nos cosieran la boca, podemos orar en la mente, ¿verdad? Pero no, hermanos, estamos libres para la gloria de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, ¿verdad? Y le decía Pablo, tú pues, hijo mío, esfuérzate, dice, en la gracia que es Cristo Jesús. Eso se lo decía Pablo a Timoteo. Pero hoy nos lo dice Dios a nosotros también, hermanos. Esfuérzate en mi gracia, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios todos los días y pedirle fuerzas que nos las renueve todos los días. Por eso hay tanto coro, hermanos, especial. Ese coro dice, renuévame, Señor Jesús. Cada día, hermanos, ¿qué pasa? Pedirle al Espíritu Santo que nos renueve. Porque nosotros, hermanos, por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, somos malos. Sale nuestro ego. Pero cuando el Espíritu Santo es quien maneja, hermanos, con la ayuda de Dios, no somos perfectos, hermanos, pero con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ser más que vencedores. Amén. Entonces, hermanos, tenemos que brillar, pues, en obediencia y seremos fuertes, dice, para pelear contra el enemigo. Acuérdese que el enemigo mata, roba y destruye, pero dice que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Entonces el tema es brillando en las fuerzas de Cristo. Hermanos, con la ayuda de Dios, usted donde quiera que ande, donde quiera que hable las cosas de Dios, la va a hablar con libertad, porque va a usar las fuerzas que Dios le da todos los días. Que no nos dé pena, no nos dé vergüenza, no tenemos que ser tímidos, porque Él ya nos ha regalado esa fuerza para poder enfrentar, ¿verdad? Entonces el tema del mes dice brillando. ¿Y cuándo va a brillar usted y yo? Siempre. Y en todo lugar, en todo momento, tenemos que brillar, hermanos, para la gloria de Dios. Amén. Entonces dice que el texto del mes, por eso dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. ¿Saben cuál es el problema? Que cuando nosotros nos guiamos bajo nuestra propia fuerza, nos equivocamos y es donde ya no brillamos.
porque nosotros no soportamos. Se nos viene la lucha y luego miramos cómo nos vamos a defender bajo nuestra propia fuerza. Nuestra lengua va a hablar, va a insultar, va a salir nuestro ego. Pero si estamos en las fuerzas de Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar. Él va a ser el único, hermanos, que nos va a detener. El Espíritu Santo va a ser el único que nos va a dar fuerzas, porque como vamos a tener esas fuerzas de Él nos las va a dar. Amén. Entonces, tenemos que estar sin mancha y sin medio de una generación maligna. Imagínense, hermanos, estamos en medio de una generación maligna y perversa, dice, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que resplandecer en medio de los luminares del mundo, ¿verdad? Filipenses 2:15. Esa es la cita de nuestro texto del mes. Cada día, hermanos, el Señor nos regala las fuerzas y fuerzas de búfalo. Tenemos que pedirlas. Mira, aquí dice un texto bien precioso, dice, dice, y amarás al Señor tu Dios, imagínense, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso lo decía Jesús. Tenemos que amar al Señor tu Dios, dice, con todo nuestro corazón, nuestra mente, hermanos, con nuestras fuerzas, pero no nuestras, sino esas fuerzas que el Espíritu Santo nos da todos los días, hermanos. Porque si no, nosotros solo cometiendo errores vamos a andar, si no vamos a caminar bajo las fuerzas de Cristo. Miren, Jesús, Él se humanó, vino a la tierra y Él amaba a todos, daba la palabra con poder. Él fue nuestro mejor ejemplo. Entonces, hermanos, como nuestro texto dice que tenemos que ser como luminares en el mundo, estamos aprendiendo en esta noche que si usted y yo caminamos bajo esas fuerzas que Dios nos va a regalar, vamos a poder brillar. Por eso dice, brillando en la fuerza de Cristo. Amén. No se le olvide que la lectura de la semana está en Colosenses 3 y 4. Estamos aprendiendo, hermanos, en esa lectura. Usted no se quede atrás. Procuremos, hermanos, con la ayuda de Dios, hacerlo. Hagámoslo unas 2 veces al día. Podemos leer en la mañana y en la tarde. Y miren, hermanos, que eso nos ayuda mucho porque se nos queda grabado en nuestra mente. Amén. Máxime las madres que tienen niños pequeños, tienen que ayudar a sus niños con el texto y la lectura. Entonces, hermanos, no podemos brillar en nuestras propias fuerzas. Solo vamos a poder brillar en las fuerzas de Dios. Únicamente, hermanos. Solamente que Él nos regala las fuerzas todos los días. Usted y yo vamos a brillar para la gloria de Dios. Usted y yo libremente vamos a poder predicar el Evangelio. Vamos a poder hablarle a otros de Cristo, ¿verdad? Porque con la ayuda de Él nos vamos a equivocar menos. Y si nos equivocamos en nuestra casa, a pedir perdón, pues, a pedir disculpas, ¿verdad? Y como el Señor todo lo conoce, ¿verdad? Dice que abogado tenemos con el Padre. Tenemos que acercarnos a Él todos los días, hermanos. Y recuerde que hay un enemigo que quiere robarnos, hermanos, pero más poderoso es Dios. Y su palabra es linda, que Dios nos la dejó, hermanos. ¿Para qué? Para que la pongamos en práctica. Acuérdese que no nos dio un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no estamos solos, hermanos. Y también dice que nos dejó autoridad de hollar serpientes y escorpiones, dice, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Miren qué bonito. Entonces, hermanos, acuérdese, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, con la ayuda de Dios vamos a ser más que victoriosos en Cristo, pero únicamente brillando en las fuerzas de Cristo. Amén. Así que
en esta noche, hermanos, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Yo sé que usted y yo tenemos necesidades, tenemos peticiones delante de Dios. Y a veces, hermanos, hay unas peticiones que solo Dios las conoce, ¿verdad? Como dijo alguien, no las diga, solo levante su manita. Y en esta noche, hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar. Yo voy a orar por ustedes. Puede ser que usted esté ahorita en un departamento, puede ser que esté aquí en la capital, puede ser que está más allá, fuera de las fronteras de Guatemala, ¿verdad? En Centroamérica o más allá, ¿verdad? En Latinoamérica. Pero nuestro Dios es el mismo, ¿verdad? Y ahí donde usted se encuentra, si usted puede, póngase de pie y vamos a orar en esta noche. Amén. Voy a orar yo por usted y ustedes oran por mí y por todos los hermanos que estamos en la milicia, ¿verdad? Trabajando para la gloria de Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche, mi Dios amado, te doy gracias, mi Dios, por tu palabra que ha sido dada. Sabemos, mi Dios, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, dice tu palabra, oh Dios, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, dice tu palabra, Dios amado. Pero en el nombre poderoso de Jesús no nos has dejado solos, mi Dios. Tu palabra dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, oro, mi Dios, por todas las necesidades, Padre Celestial, del pueblo de Esmirna, por todas las necesidades de mis hermanos, de mis amigos, de mis familiares, de todos los que están viendo esta transmisión. Tú desde ya conoces, Padre, las necesidades de cada uno. Yo no las conozco, papá, pero tú sí, mi Dios. Y hay poder en la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y sé, mi Dios, que para ti no hay nada imposible, Padre. Cualquier situación cual sea, Padre, todo tiene salida en ti, Dios amado, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. Tú no has cambiado, mi Dios, eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, oro por todas aquellas personas que están enfermas, Dios amado. Tú desde ya, Espíritu Santo, conoces a mis hermanas, Dios mío, que están enfermas, que están postradas en una cama. Otras, oh Dios, que quizás andan trabajando bajo un dolor o que están en su casa, Dios mío. Oro por todas mis hermanas que están enfermas, por todos los varones, Dios mío, que están enfermos, por los niños, Dios amado, en el nombre de Jesús. Padre, llega, visita ahí, Espíritu Santo, donde están mis hermanos bajo aflicciones, Dios amado, de cualquier índole. Por las finanzas de mis hermanos, Dios. Por aquellos que no tienen trabajo, Espíritu Santo, y quizás están con un hogar, Dios mío, con niños que esperan en casa, Dios amado. Por mis hermanas que tienen deuda, Dios mío, por mis hermanos que tienen deuda, Dios amado. Provéele lo necesario, papá, para que ellos puedan solventar esas deudas, Dios mío, para la gloria de tu nombre. Padre, no estamos solos. Tú estás a nuestro lado, Espíritu Santo. Y tú, mi Dios, vas al frente de nosotros, oh Dios amado, como poderoso gigante. Danos fuerzas como de búfalo, Señor, a cada uno para salir en victoria, Señor, cual sea la situación. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a tu sierva, Dios mío, en esta noche. Yo las bendigo, Señor, y regálele, Padre, fuerzas a cada una de ellas, Dios amado, para que podamos juntos en armonía seguir adelante, mi Dios, para la gloria de tu nombre, Padre. Oro, mi Dios, por todos aquellos que han perdido un familiar, Dios amado, en estos días. Por aquellos, Señor, que han perdido, Padre, su familiar. Padre, solo tú puedes fortalecer ese dolor, Padre, ese vacío que hay en el corazón de las familias, Dios amado.
En el nombre poderoso de Jesús oro por ellos, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias. Gracias, mi Rey, en esta noche. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios, por siempre. Y sé, mi Dios, que agarrados de tu mano somos más que vencedores, mi Rey, para la gloria de tu nombre, Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo hemos orado en esta noche, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, hermanos, que Dios me los bendiga en esta noche y ánimo a seguir adelante más que victoriosos en Cristo Jesús. Dios me los bendiga y pase feliz noche. Amén.